En el capítulo de hoy salimos de Michoacán para platicar con Enrico y Valentino de 3ME Arquitectura. 3ME es una oficina en Guanajuato capital, cuya práctica los ha llevado a realizar muchos proyectos para obra pública. Con ellos hablamos de diversos temas en los que estoy seguro que podrás tomar algún consejo o reflexionar sobre algún tema en específico. Iniciamos platicando sobre la diferencia entre estrategia de proyecto y concepto de proyecto, las cuales son dos maneras de conducir el proceso de diseño y cómo a ellos les ha funcionado mucho mejor la estrategia de proyecto, dentro de la cual nos platican la importancia que tiene la idea original, esa que concibieron en un boceto, y cómo logran no perderla de vista. Además, en este capítulo nos platican lo fundamental que es la buena investigación, es decir, investigar a fondo en cualquier proyecto o encargo. Además nos platican todas las herramientas que les proporciona esta buena investigación. Posteriormente platicamos de que toda esta investigación debe lograr sintetizarse en un proyecto sencillo y que pueda ser entendido y apropiado por el usuario final. Hablamos además de la responsabilidad que tenemos como arquitectos de hacer las cosas bien en cualquier encargo sin importar su tamaño. Esta responsabilidad entendida como una aportación a la memoria colectiva de una ciudad, un paisaje o un territorio. Seguramente si eres estudiante o estás en tus primeros años ejerciendo, has tenido muchas dudas. Le pregunté a Enrico y Valentino cómo se puede ir construyendo estas seguridades en lo que hacemos y estoy seguro que su consejo te servirá. A mí me sirvió. Y por último, hablamos de cómo lograr que un proyecto público no se diluya a través de la burocracia. Ellos han encontrado algunos trucos que pueden servirte, no solo en la obra pública, sino también con nuestros clientes. Definitivamente fue una gran oficina para estrenarnos fuera de Morelia. Me quedé con muchos consejos, pero sobre todo reflexiones. Espero que tú también. Si te gustó, déjanos tu comentario en Instagram en @detrás de la arquitectura. Yo soy Rodrigo Ibáñez y una vez más, gracias por escuchar. Pues buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en otro capítulo. El día de hoy es el primer capítulo que hacemos con una oficina fuera de Morelia. Espero que sea el primero de muchos y muchas gracias por darnos la bienvenida aquí en su oficina. Estoy con Enrico y Valentino de 3ME Arquitectura. Pues muchas gracias por darnos la bienvenida y estoy muy contento de que seamos los primeros fuera de Morelia que nos reciban. No, pues al contrario, yo creo que te damos las gracias por darnos ese honor de ser los primeros y pues encantados de recibirte aquí en nuestra oficina. Pues bueno, yo soy Enrico y bueno. Yo soy Valentino y bueno, pues somos, como ya se mencionó, somos una oficina en Guanajuato, una oficina joven que nos gusta pensar y discutir la arquitectura, no solo el hecho de generar proyectos, sino el tema de la investigación y la academia. Perfecto, pues un poco su desarrollo académico creo que ya es un poco conocido. Estudian aquí en Guanajuato y luego hacen primero tú, Enrico, y luego tú, Valentino, una maestría en Navarra, ¿no? Sí, en Pamplona. Primero quiero irme a, pues, un poquito para que la gente conozca. Nos ha tocado platicar con parejas de esposos que son compañeros de trabajo, nos ha tocado con socios que son amigos, pero no me había tocado platicar con hermanos que son socios. No sé si sea más fácil o sea más difícil. Pues ahí sí ya no, quién sabe, porque todas las relaciones son complicadas, pero bueno, por lo menos hay mucha confianza y pues nos conocemos de toda la vida. También hay esa relación yo creo que todos los que tienen hermanos pues saben que es complicado, ¿no? A veces yo soy el mayor, él es el menor, a veces hay esas cuestiones de ver quién es más fregón o no, pero yo creo que con el tiempo las hemos sabido ir domando y tenemos una relación en la que nos vemos como complementarios, ¿no? O sea, hay momentos en los que los proyectos se discuten, se ponen en cuestión, hay momentos críticos como en todos los proyectos, pero hemos sabido salir avantes de una manera, pues sobre todo en la que se impone el respeto, ¿no? Creo que eso es algo importante. Yo creo que hasta en un matrimonio de arquitectos, pues sobre todo el respeto, ¿no? Y el respeto a las ideas, siempre con el objetivo de que el proyecto sea mejor, ¿no? Creo que fuera de los egos y eso, en la profesión, lo que
lo que importa es que el proyecto vaya siempre, siempre a mejor. Sí, no sé, bueno, pues como dice Enrico, al final de cuentas la idea es que el edificio, el proyecto o lo que se vaya a generar, pues tenga parte de los dos o parte de todo, pero al final pues lo que importa es el resultado final como experiencia, como uso, como pues todo lo que engloba la arquitectura, que lo refleje el edificio, más que se vea como una firma o algo así, sino que el edificio es el que hable de todo este trabajo y toda esta combinación que significa no solo nosotros dos, sino la gente que trabaja con nosotros, la gente que nos influye, nuestros referentes, todo esto, que se aterriza en algo, y eso es pues, lo más bonito de la profesión, ¿no? Sí, yo creo que esto que dice Valentino es importante porque, pues bueno, nosotros de alguna manera somos solo una parte del estudio, tenemos más gente que trabaja y también es importante pues la discusión, ¿no? En el estudio siempre involucramos que la gente dé su opinión porque pues bueno, no todos somos expertos en realizar ciertas cosas, pues desde la parte técnica, desde la parte conceptual, desde el origen de la estrategia, pero siempre es bueno estar cuestionando la idea, siempre estar cuestionando porque entre todos, entre todo el equipo que trabaja aquí, pues vamos como llevándola como a un destino como más certero. Muy bien, ahorita justo que hablabas de la estrategia, platicábamos ahorita hace un ratito que ustedes no tienen un concepto, más bien tienen una estrategia de proyecto. Platícame un poco, primero, qué es la estrategia y luego, segundo, cuál es la principal diferencia entre tener una cosa o tener concepto. Pues yo creo que a nosotros nos gusta hablar más de estrategia que de concepto porque pues de alguna manera la estrategia te da como más la oportunidad, es más flexible. O sea, es una toma de decisiones de ciertos criterios que es los que van a dominar en el proyecto. No tiene que ver ni con una materialidad, no tiene que ver con alguna cuestión formal, sino tiene que ver con cosas muy puntuales en el proyecto que queremos lograr. A partir de ahí creo que nos da la flexibilidad de que puedan existir varias materialidades o si pensábamos una que pueda cambiar a otra. Pero siempre con el desarrollo, ¿no? A veces decimos que primero tiene que nacer la estrategia y luego lo demás se va a ir resolviendo con la arquitectura, ¿no? O sea, ir cuidando detalles, ir cuidando, pues, dimensiones y el proyecto, pues, se va a ir acomodando poco a poco, pero yo creo que lo que nos da la estrategia, pues, es esta posibilidad de ser flexibles, ¿no? Y es como los bocetos, ¿no? Es una aproximación, pero no es como la parte final, nos da como muchas lecturas, nos da muchas posibilidades y creo que es como nos sentimos cómodos. Sí, nosotros vemos la estrategia como la consecuencia de una investigación y un entendimiento del lugar, de todas las facetas que lo componen, ¿no? Lo territorial, lo económico, lo cultural, y sobre todo nos importa el tema de la estrategia que atienda como al sentido como de la memoria colectiva, que significa cómo la gente entiende su lugar o ese lugar o de qué forma lo podemos hacer cercano a estas personas, ¿no? Entonces el concepto como que nosotros creemos que es como más riguroso y es como más como de el arquitecto y como su idea como magistral y la estrategia, pues bueno, tiene que ver como el conjunto de todas estas personas que están trabajando sobre una misma línea o sobre un entendimiento de cómo entendimos el encargo, el lugar, la situación, la economía del encargo, las posibilidades y todo esto. Entonces, como que la estrategia es como un proceso de síntesis en la cual muchas cosas empiezan como a involucrarse, pero el tema de la estrategia como que las va sintetizando, ¿no? Entonces, como que lo hace más rico, o sea, como que, como dice Enrique, o sea, como que lo empieza a ser más flexible. O sea, a lo mejor un concepto, pues, te cierra las puertas como a ciertos materiales o esto, y la estrategia es como que abre la ventana como hasta como a retarse ella misma, ¿no? Y eso pues provoca que tenga mejor
mejor existencia o mejor resultado al final. Sí, Casi como ir definiendo el camino en el proceso, ¿no? sí, de alguna manera sí es así, pero pues bueno, es una manera particular de cómo trabajamos nosotros aquí, ¿no? Digo, hay oficinas que hacen el concepto y también lo hacen muy bien, o sea, creo que todos tenemos una diferente manera de trabajar, ni una es mejor que la otra, pero es como con la que nosotros nos damos a entender, quizá también porque somos dos personas y empiezan a rebotar muchas ideas y nos orilla como, o nos sentimos más cómodos trabajando en base a la estrategia, creo. Claro. Y en este sentido, cuando estás dentro del proyecto, siguiendo esta estrategia, pues vas siguiendo como, explorando como caminos del proyecto, y lo que platicamos ahorita, de repente te das cuenta que estás bien perdido de la idea original que tenías. ¿Cómo haces o cómo tomas esa reflexión de hacer esa pausa y regresar? ¿O cuando dices, me salí de a lo mejor como la idea que quería? Pues bueno, yo creo que todo tiene que ver como con ciertas metodologías, ¿no? Primero planteamos la estrategia, pues como dijo Valentino, ¿no? Desde una investigación nos informamos y a partir de ahí, pues bueno, habrá cuestiones formales, estructurales, tecnológicas, económicas, inclusive culturales, son las que las van rigiendo y pues bueno, nos gusta trabajar mucho pues a mano, nos gusta mucho trabajar con bocetos, con maquetas, con planos a mano y a partir de ahí pues lanzamos, ¿no? Como en este mapa empezamos como a rayar, a hacer planteamientos, bocetos y esto, y hay veces que pues sí, la arquitectura te va llevando pues por cuestiones técnicas, por cuestiones de medidas, por cuestiones del mismo pensamiento, se va encerrando, se va configurando y hay puntos en los que te sientes perdidos. Creo que todos hemos vivido ese momento en el de crisis en el que dices es que el proyecto no sale y pues es ese momento, ¿no? En el que empezamos a cuestionarlo, a darle la vuelta, tratando de conservar como lo que decimos la estrategia, cuestionarla, decir y si no fuera así, ¿qué pasaría si fuera de todo lo contrario? Y poco a poco, ¿no? Pero siempre regresamos a la primera maqueta o regresamos al primer boceto y nosotros vemos como que algo falta en el proyecto y pues lo volvemos a replantear. Puede ser una cuestión de proporción, puede ser una cuestión de vibración, pues de muchas cosas, ¿no? Pero siempre creemos que los bocetos o las maquetas como muy primitivas tienen como ese primer como gen, que es como la génesis del proyecto, que es como a la que hay que llegar, porque pues bueno, después se va haciendo muy técnico y como que pierde esa soltura, no sé. Sin definición. Sí. Sí, no sé, bueno, pues eso, ¿no? O sea, como el tema como de aprender a leer como estas cosas que luego son como casi como que vienen de uno, ¿no? O sea, como que no estás cuidando como que el dibujo sea tan bonito, o sea, como que después de toda esta investigación y entender lo que el lugar y el proyecto te está pidiendo, como que es como ese momento casi como de que estás hablando contigo mismo y estás dibujando y estamos discutiendo y a veces como que empiezan a salir ciertas cosas que luego no es difícil primero entenderlas, ¿no? Sino como vas desarrollándolas, vas diciendo, pues mira, dentro de este boceto había mucha ingenuidad, pero dentro de esa ingenuidad pues había mucha fuerza, ¿no? O por aquí va, o no sé, es algo muy chistoso, es medio complicado de decir, pero creo que hay cierta como componente como entre que de energía, como de que traes como todas las ideas frescas y como que sale ahí, ¿no? Y eso es bonito. Y la estrategia te da más chance de cuestionarte cosas en todo el proceso, ¿no? Como de reiniciar, de volver a empezar, ¿no? Sí, pues es que la estrategia básicamente pues es como qué te está pidiendo el lugar, cómo te lo está pidiendo, de qué forma. Y entonces tú te empiezas a marcar ciertas reglas, ¿no? Que dices, bueno, pues si va a ser un edificio compacto por esto, o tiene que ser un edificio por partes, o tiene que ser un edificio que tenga un patio, o tiene que ser un edificio cubierta, pero
pero eso te lo va dictando la estrategia, ¿no? Y una vez que ya entiendes cómo tiene que ser, bueno, pues tendrá que ser de una manera, de otra, con unos materiales, con otro, pero es como poner las reglas del juego, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pues siempre hablamos de que la investigación es muy importante. Todos tenemos como distintos alcances en las investigaciones, ¿no? O sea, no existe un proyecto en el que no haya una investigación. Desde que platicas con el cliente, pues ya estás investigando. Sí. Pero la profundidad a la que ustedes llegan muchas veces es pues casi nivel pues, académico, ¿no? Como ustedes están acostumbrados. Platíquenme un poco cómo es este proceso de investigar para ustedes y si tienen como, pues hasta como un checklist de qué tiene que cumplir la investigación de proyectos. Pues fíjate que nunca nos hemos puesto a pensar como en este tema como el checklist, pero yo creo que sí debe haber cierta configuración en la investigación que sea ha de ser repetitiva, ¿no? Una de ellas, pues bueno, empezamos a entender como desde lo territorial, ¿no? O sea, ¿qué compone el territorio? O sea, ¿qué significa el territorio en cuestiones culturales, económicas, sociales? O sea, por qué lugares de esa manera y por qué lo componen ciertas cosas, ¿no? Es casi como una investigación medio arqueológica en la cual vamos como leyendo el territorio y qué componentes lo van haciendo. Y después pues, nos interesa mucho el tema como de la memoria colectiva, ¿no? La gente del lugar, cómo toma ciertas cosas o cómo vive el lugar donde se va a desarrollar el proyecto o en qué trabaja o por qué culturalmente esa región es de esa forma y después de eso pues ya como que vamos como tamizando ciertas cosas que nos van interesando, ¿no? Edificios de la zona, tipologías, inclusive formas rituales que se generan como dentro de la ciudad y eso pues como que nos va como descifrando como ciertas partes que van encauzando la estrategia, ¿no? Sí, yo creo que esto que dice Valentín es importante porque pues al final pues actuamos puede ser sobre una ciudad, sobre algún paisaje, sobre algo, pero sobre todo lo más importante es como esta lectura que puedas dar, ¿no? A veces los arquitectos cometemos muchos errores y creo que en querer hacer algo como magnífico y no nos ponemos como a entender qué es lo que sucede, por ejemplo, en un caso urbano, ¿no? Cómo la gente vive, qué es lo que ve la gente. Yo creo que para la gente los edificios no significan lo mismo, ¿no? O sea, entender qué significa, pues sí, para un arquitecto puede ser una obra muy importante, pero para cierto tipo de personas o para el mismo usuario, pues puede ser su lugar de trabajo, o sea, no todos vemos las cosas de la misma manera, ¿no? Y yo creo que entre más bajemos al nivel del pensamiento, no por decir que los arquitectos somos superiores, pero ejercemos sobre todo esto y tendemos a tomar decisiones que afectan a los demás, entre más entendamos cómo la gente circula, cómo la gente ve su lugar de trabajo, cómo la gente interactúa en la ciudad, pues tendremos como respuestas más sencillas que alimenten a esa estrategia, ¿no? Y entonces la estrategia se va armando un poco más para que esa misma sea congruente y como te dije, o sea una continuidad de lo que vamos haciendo, ¿no? Y que esta continuidad no solo sea de todo lo anterior, sino que pueda pueda ser como la conexión para otra continuidad, ya sea urbana, social, económica, cultural. O sea, no solo tiene que ver como con el simple hecho como de movimiento, sino con otro tipo de continuidades. Sí, en el capítulo de Carlos platicaban un poquito de la importancia de toda esta investigación y la profundidad que tiene, lograrla sintetizar y que sea un edificio pues, sencillo de entender. O sea, creo que eso a veces el arquitecto, no sé si por el ego, hace cosas a lo mejor muy complejas que la gente no comprende o no se logra apropiar. Y creo que esa parte a mí me gustó mucho de la otra entrevista, como cuando logras hacer una buena síntesis de toda esta investigación en un proyecto sencillo y fácil de entender, creo que ahí está la raíz, ¿no? Sí, pues al final es más digerible, ¿no? O sea, la gente lo hace más suyo y lo entiende, o sea, tampoco se trata de
de que lo tenga que entender o no, o sea, al final lo vive, ¿no? Creo que eso es como, más que entenderlo, como que lo vive. No es complicado, o sea, es como las conversaciones, ¿no? A veces hay conversaciones que tienen un nivel de lenguaje súper complicado. De esto habla mucho Octavio Paz, que dice que el lenguaje no debe ser complicado, sino que tiene que ser sencillo, porque al final tiene que ser alcanzado por todos, ¿no? O sea, y entre más te comuniques con la mayor cantidad de gente, pues tu mensaje puede ser como más exitoso, ¿no? Y más potente. Sí. Sí, pues una vez más, bueno, yo me voy a referir de nuevo como a este tema como de la memoria colectiva, ¿no? Algunos de los proyectos que últimamente hemos desarrollado en la oficina, bueno, hemos tenido la suerte de proyectar, es una estación intermodal, inclusive hablábamos en este intercambio como de transporte, cuántas parejas o cuántas familias se pueden gestar como en ese lugar, ¿no? Y que, pues, que el lugar no solo era como este lugar solo de intercambio de conexión de transporte, sino que ya empieza a significar cuántas horas a la semana de una persona, ¿no? Y qué significado tiene para él pasar este tiempo ahí, ¿no? O sea, que no solo sea como un no lugar, sino que empiece como a significar como parte como de su vida diaria y cómo nos gustaría como que fuera ese momento, ¿no? Ese momento que a lo mejor puede significar hasta el concretar una relación o familia, cuántas gentes que no se conocen pueden convivir por el hecho de estar en un lugar agradable, ¿no? Sí. Y la memoria colectiva no solo habla de hacer referencia a lo que hay antes, ¿no? Sino de que el elemento que estamos aportando, sobre todo a ustedes que les ha tocado hacer tanta arquitectura pública, que ese elemento se integre bien a la ciudad y permita que otras arquitecturas después convivan con ella, ¿no? Entonces también es algo que veo yo en su arquitectura que es muy contextual, que se integra muy bien a su entorno, ya sea un paisaje patrimonio de la humanidad como la Casa del Agave, o sea una avenida en Irapuato, ¿no? O sea, como que siempre se integra, se conecta y permite que a su vez otras arquitecturas después puedan llegar ahí, y eso creo que es algo que... Sí, pues yo creo que eso va desde el respeto de precisamente esta investigación de entender y respetar el lugar, ¿no? O sea, cómo puedes dialogar con él, ¿no? O sea, cómo puedes hablar de tú con el encargo y cómo hacerlo también como partícipe como del mismo proyecto, o sea, no solo como uno como arquitecto, como decir, bueno, pues aquí voy a llegar y voy a poner este monstruo, ¿no? Sino, o sea, por decirlo de alguna manera, sino cómo empezar a ser sensible con el lugar, cómo entender que eres parte de algo, ¿no? O sea, no solo como creador y como pretender como cambiar ese lugar, sino a veces en la continuidad hay como... Casi que en el no hacer. Pues sí, podría ser, o sea, yo creo que también te facilita mucho las cosas, el tema como de esta investigación y esta continuidad, porque te da muchas pistas y sabes por dónde y hace más fácil como el tomar decisiones, ¿no? El tema de llegar a esta estrategia es como también facilita mucho para entender nosotros como equipo y la gente de la oficina al momento de que vamos a hacer un detalle o algo así, saber por dónde va y por qué, y no solo como uno con la varita mágica y como que te tengan que preguntar todo, ¿no? También da como cierto momento como de que sea algo, como dice Enrique, o sea, sea un lenguaje común y que la gente también lo pueda entender así, ¿no? Sí, pues yo creo que ya ¿La resolvió? Sí. Casi siempre, bueno, la mayoría de la gente que nos escucha son estudiantes y yo creo que a todos nos pasó que sales de la universidad y lo que más tienes son dudas. Sí. O sea, no sabes qué tan fundamentadas están tus ideas, qué tan buen arquitecto puedes llegar a ser o no. ¿Cómo? Tampoco es que lo tengamos resuelto a esta edad, ni mucho menos, pero creo que sí se logra ir como construyendo pequeñas seguridades con lo que hacen. ¿Ustedes qué sienten que es lo que más les ha ayudado como a empezar a tener ciertas seguridades para
para dejar de ver hacia otros lados y más bien confiar en lo que ustedes están haciendo? Pues bueno, primero yo creo que ser estudiosos, ¿no? O sea, no te voy a decir que, como, o sea, el ser estudiosos, cada proyecto es la oportunidad de poder aprender algo nuevo, ¿no? Empezando por ahí, o sea, desde una casa, pues es la oportunidad de aprender algo, un edificio público, pues no se diga, ¿no? Y pues cada uno tiene sus responsabilidades. Yo creo que a través del conocimiento, pues sí te da una seguridad, ¿no? O sea, te da una seguridad del qué hacer, pues ver arquitectura, de qué se está haciendo por todo el mundo, leer, pero sobre todo yo creo que es como la humildad, ¿no? O sea, creo que algo que es importante, sobre todo cuando uno es alumno, creo que es complicado porque estamos en una edad como muy irresponsable, creo que cada vez las generaciones estamos empezando a estudiar arquitectura en una situación como cada vez más inmadura. O sea, el tiempo, pues antes la gente, no sé, Alejandro Magno a los 21 años era el rey del mundo y nosotros a los 21 años estamos a la mitad de la carrera y no sabemos ni qué hacer. Entonces cada vez siento que somos como menos conscientes de las responsabilidades que vamos a tomar. Pero yo creo que la humildad, ¿no? O sea, la humildad de poder aceptar, pues bueno, desde la crítica de un profesor, desde ver las cosas de los demás, tener la segunda mirada de los demás, ver los proyectos, leer las memorias, pues no sé, creo que la humildad de saber que no eres nadie en el mundo, pero que puedes llegar a hacer algo, o sea, la ilusión de poder llegar a hacer algo mediante tu trabajo, que tu trabajo va a implicar sobre todo mucha responsabilidad y que esa responsabilidad cae sobre ti, el que las cosas estén bien hechas, pues empezando por ahí, no ser humilde y no ser soberbio de, pues ahorita hago y deshago, ¿no? O sea, yo creo que hay que empezar por hacer las cosas bien, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y poco a poco, pues, ir agarrando confianza, pues es como todo, ¿no? O sea, no puedes correr un maratón si no has corrido ni siquiera 5 kilómetros. Poco a poco vas a ir agarrando confianza, te vas a ir sintiendo seguro, pero sobre todo la humildad y la constancia. Creo que la constancia en la investigación, en el estudio, en el querer hacer las cosas. Creo que hace rato hablábamos, ¿no? Creo que no existe ninguna competencia con nadie, ni mucho menos. Creo que lo que nosotros a veces le comentamos a nuestros alumnos es que la competencia es con uno mismo, ¿no? O sea, en querer ser mejor, en querer ser más responsable, en querer dar mejor respuesta a lo que se te pide, ¿no? Sí, yo creo que, no sé, bueno, yo también entiendo, digo, no solo hablando como de arquitectura, sino yo creo que cualquier profesión creativa es una línea de investigación, ¿no? Que te lleva toda tu vida, que va a pasar por varios puntos, ¿no? Que una cosa te va llevando a la otra y todo. Y para mí es importante, bueno, no sé, a los estudiantes les decimos, a nuestros alumnos, que identifiquen qué es lo que les gusta, ¿no? En música, en cine, en comida, porque pues al final esta profesión es muy bonita porque todo lo que te contagia de alguna manera cae en un punto, ¿no? Y cae en un pensamiento, una línea de investigación, la cual es biográfica. Y eso es algo que no todas las carreras lo tienen y es algo que nos tiene enamorados de ella, ¿no? Y pues yo creo que es bonito como que empiecen a identificar qué es lo que les gusta y como empezarlo a relacionar como a la profesión, ¿no? Y eso también les va a dar la frescura de que en su línea de investigación no solo todo sea arquitectura, ¿no? Que pueda haber chef, que pueda haber música, que pueda haber de muchas cosas, pero entiendan que es un pensamiento y que cada persona tiene una forma de pensar que la comparte con muchísimas más personas. O sea, no es como que, pues yo voy a cambiar el mundo y voy a cambiar y todo lo que se venía pensando y lo voy a romper, ¿no? Sino que a veces está bien también entender que somos parte de algo, ¿no? Y entender como esas líneas de pensamiento, cómo empiezan como a ser como parecidas a las tuyas, ¿no? Y tomarlas
y pues empezar con esta investigación. Yo creo que eso es como muy bonito. Sí, fíjate que ahorita que dice esto, Valentino, como que se me vino a la mente la primera charla que tuve cuando llegué a estudiar un máster en España, en Pamplona. Pues José Manuel Pozo, que en ese momento era el director, pues nos dio la bienvenida y nos dijo, es que ser arquitecto no se trata solo de tener el título, o sea, ser arquitecto es una convicción. O sea, cualquiera puede tener el título, pero ser arquitecto, o sea, ni siquiera ser buen arquitecto, o sea, realmente lo que significa ser buen arquitecto tiene que ver con una convicción, o sea, precisamente en hacer bien las cosas, ¿no? Que era algo de lo que hablábamos hace rato. Y lo hablábamos de, sobre todo, pues es una responsabilidad del proyecto que sea, unos baños de 15 metros cuadrados o un proyecto de 3.000 y tanto, pues al final es una responsabilidad más allá de que si bien es un tema muy personal, siempre lo hacemos personal el proyecto nosotros, pero al final no es para ti, es para un usuario y eso es una responsabilidad grandísima de que lo que hagas, otra vez volviendo, sobre todo ustedes que hacen tanto lo público, eso es una responsabilidad grandísima y hacerlo bien, ¿no? Sí, yo creo que también algo que ahorita que dices como de las responsabilidades y que es algo para los demás, yo creo que dentro de la misma responsabilidad que implica, también te libera, ¿no? O sea, porque no tiene que ver algo contigo, con lo personal, en querer sorprender a nadie, ni querer como dejar la pieza ganadora de 1000 premios, de nada, sino que pues te quitas esa presión, ¿no? O sea, más bien siendo responsable y haciendo las cosas bien, te liberas de muchos fantasmas que puede haber por ahí que pueden llegar a hacer que pues igual puedas llegar hasta fracasar, ¿no? Sí. A ver, me gustaría como darle como un poco de contexto a la frase porque bueno, creo que es algo en lo que creemos, no son nuestras palabras ni mucho menos, son precisamente de un profesor que tuvimos de Pachi Mandado en un texto que le hizo al equipo de Vicens Ramos, en la que decía siempre fuertes, intensos, pero nunca tibios, ¿no? O sea, creo que esa es una frase que pues como todo, ¿no? A veces la haces también como tuya, ¿no? Y dices, creo que en la arquitectura siempre, pues sí hay que ser fuertes, intensos, pero nunca dejar las cosas como sin terminar, como a medias, como no pasa nada, por lo mismo, ¿no? De la responsabilidad y ser firmes en tus convicciones, en lo que crees. Creo que ahorita con el equipo que tenemos, nos gusta hablar mucho del equipo porque, pues bueno, ahorita somos mi hermano y yo, pero pues, la gente que nos ayuda, como Oscar, como Julio, como Ángel, Basni, anteriormente Laura, pues son gente que tratamos de compartirles esto, ¿no? Al final todos somos colaboradores, pero tenemos que estar con esta idea, o sea, no tenemos que dudar y no es que no se valga dudar, ¿sí me entiendes? O sea, simplemente en el momento en que dudas, tienes que acudir a tu equipo para poder salir de esa duda, ¿no? Encontrar por qué está la duda, ¿no crees? Exactamente, es como tú dices, encontrar dónde está la duda. Y creo que entre todos, o sea, entre todos, el equipo y todos, pues nos hacemos muy fuertes porque a veces hay una parte que en la parte primeriza del diseño, pues pasa, por ejemplo, en las manos de Oscar, de Julio, que son gente que sabe hacer el proyecto ejecutivo muy bien, pues de repente nos dicen, ¿sabes qué? Que por aquí no puede ir porque no se va a poder, pues es muy complicado solucionarlo. Pues bueno, pues hay que ir otra vez atrás y entre todos sentarnos y tener un planteamiento porque pues así es como se van, todo el mundo nos hacemos responsables de lo que vamos haciendo y tratamos de que no haya como dificultades para los constructores o dificultades para económicas o que todo sea como muy legible y como muy fácil de construir y lo que decíamos, precisamente que no se diluya. Entonces eso es lo que nos ayuda mucho del equipo, que con esa intención de ser fuertes, intensos, pero nunca tibios, pues como de que no se nos pase nunca nada, ¿no? Y tratar de creer en lo que estamos haciendo. Sí, no, pues eso que no se diluya es, pues digo, ahí hay mucho aprendizaje y mucho por qué aprender y es algo que agradecemos sobre todo al desarrollo de proyectos públicos,
porque el tema de, pues, entender que a veces luego, por ejemplo, lo último que les importa es como el tema de la arquitectura, ¿no? Y a uno que, bueno, pues, que quiere como gestionar buenos proyectos, porque al final es o sea, tu cliente es la masa de gente, ¿no? Entonces, pues imagínate qué responsabilidad y cómo poderles dar buenos espacios, con buena calidad, con buenos acabados, sin que se diluyan es muy, muy difícil, ¿no? Es un proceso de síntesis y de lucha y de casi decir, bueno, si ponemos este detalle, no, pues es que en obra lo van a quitar porque significa dinero, ¿no? Entonces decir, bueno, y si lo hacemos de tal material para que sea más económico, pero pues que a lo mejor la gente no esté parada y se pueda sentar, pues ya significa un cambio, ¿no? Y significa como poder aportar, que al final es nuestra responsabilidad, generar un buen proyecto para la mayor cantidad de gente, ¿no? Y pues estar luchando con todos estos temas, ¿no? De decir, híjole, es que este detalle implica más gente ahí trabajando o implica más costo, a ver cómo lo podemos, o sea, cómo lo puede ser más económico, o sea, con el mínimo de piezas, pero el máximo de resultados, ¿no? Y pues sí es como una lucha ahí que hay que tener como fuerza y pues ganas de, ¿no? De meterle, pero pues, bueno, pues al final es lo que nos apasiona y lo que nos gusta y pues ahí estamos tratando de echarle. Vamos a volver un poquito al tema este de que no se diluya, que salió ahorita, que creo que es una gran lección. Hablábamos hace rato de pues, que les toca hacer muchos proyectos públicos y que yo les preguntaba desde una inquietud pues, hasta muy personal, cómo logran que el proyecto que se entendió aquí, se justificó, incluso hasta se concursó internamente, pues, porque es un poco lo que pasa entre ideas de todo el equipo. ¿Cómo logran que ese proyecto no se diluya y que en toda la burocracia que lleva un proyecto público se pierda? Entonces, creo que es una gran lección. Platíquenos un poco cómo han logrado encontrar esta... Pues sobre todo eso, pues con ganas, con pasión, con ganas, bueno, pues eso, que salgan bien las cosas, ¿no? Como con entender las reglas del juego muy claras, o sea, de todo, ¿no? O sea, que uno no lo va a construir, que el que lo construya a lo mejor no le importa que quede bien, sino que pues es como sintetizar todo como para que cualquier persona casi lo pueda construir y que casi, o sea, es como sintetizar muchas cosas, no sé. Sí, pero yo creo que eso viene precisamente desde el planteamiento de la estrategia, ¿no? A veces, pues, como dijimos, ¿no? Al ser proyectos públicos, pues bueno, pasan por tantas manos, desde los recursos hasta el proyecto, ¿no? Desde la supervisión, todo, el mismo constructor, quienes van a asignar la obra, el mismo recurso también de alguna manera se empieza a diluir mágicamente, pero lo que tratamos es de tener el mínimo de detalles y que, por ejemplo, cuestiones estructurales, la misma estructura le dé pues su gesto estético al proyecto, funcional. Manejar muy pocos materiales comunes como el concreto, el acero, y tratar, como dice Valentino, dentro de la estrategia sintetizar y entender que las reglas del juego pues tienen que ver con una economía y sobre todo con un uso, ¿no? Porque pues, al final los proyectos públicos pues, son de uso rudo, ¿no? No tienen el mismo uso que una casa de habitación, pues pasan miles de gentes, pues el hecho, por ejemplo, en el mercado, pues la gente te avienta los carritos de donde van las frutas, la gente saca las frutas, avientan las cosas, se llena de sangre, de muchas cosas, de fruta, de que la gente se le cae el refresco. Y entonces creemos que precisamente ahí es donde la estrategia se vuelve fuerte, porque un material, o sea, no, el proyecto ya no depende de un material, no depende de o sea, en concreto, como en un material, vamos a decir, como que el material le dé el carácter al proyecto, como una madera muy fina, sabiendo que es público, pues es lo primero que te van a tumbar y te van a decir, no sabes qué, no. O un plafón, no sé qué, pues mejor que la lámina sea el mismo gesto que va a tener el proyecto desde un inicio,
y que no llegues y digas, uy, es que propuse un plafón de madera y que te llegues con el contratista que está con... No, pues es que me lo quitaron porque pues había que bajarle recursos y entonces ya tu proyecto no se ve igual. Y entonces procuramos que cada vez haya menos detalles, los mínimos, y que se repitan los mínimos lo mayor posible para solucionar muchas cosas. Pero pues esto solo, digo, no es algo que hayamos aprendido de un solo proyecto, sino que pues, poco a poco te vas dando cuenta y tiene que ver con esto, ¿no? Con la investigación, con la madurez. Y pues bueno, eso es lo bonito de la arquitectura, ¿no? Que es una carrera que es para toda la vida y en la que nunca dejas de aprender y pues poco a poco te vas pues, aprendiendo a defender o a contener ese tipo de adversidad, ¿no? Creo que este es un gran consejo que se puede llevar a quien nos escuche, el tema de cómo entender la arquitectura pública desde el proyecto, el saber que tu proyecto no puede depender de un acabado, de una piedra, que pues, van a cambiar si por porcelanato, etc. Y es importante porque al lograr hacer arquitectura de este tipo con los menos materiales, con materiales muy fáciles de conseguir, pues sin querer también estás haciendo lo que sea muy fácil de mantener, que sea muy fácil de perdurar, y entonces que sí estás aportando patrimonio a la ciudad. Y creo que esa es una lección, y patrimonio no entendiéndolo como decir que estás haciendo una pieza de arquitectura, sino patrimonio es que la gente necesita una estación y pues, tiene que durar, ¿no? Entonces sí. Creo que el lograr que este camino que les ha llevado a encontrar este tipo de respuestas creo que es muy valioso, y creo que es algo que yo de menos me llevo como una buena reflexión. No, pues bueno, sí creo que eso que dices es importante, ¿no? Porque pues al final la arquitectura es para la gente, y yo creo que nos ha pasado, y yo creo que en tu ciudad, en Morelia, aquí mismo en Guanajuato, en muchas ciudades, que de repente pues los edificios no tienen ni 5 años y ya se ven más viejos que los de hace 100 años, ¿no? Pasados de moda, con los materiales todos deteriorados, y pues yo creo que esa es parte de la responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad, pues volvemos a la estrategia, ¿no? Va planteada desde ahí para que pues al final sea un proyecto que no encuentre su éxito en lo formal o en algo, sino que encuentre su éxito pues en lo servicial, ¿no? Creo que eso es más importante. Que la gente se logró. No sé si pasó acá en Guanajuato, pero hubo una rachita de proyectos en Morelia como muy pretenciosos, como muy queriendo ser de Star Architects, como, y pues, formas así rarísimas, con tecnología que querían copiar, que obviamente en México no existe, no hay el recurso para hacerlo, y los edificios ahorita están abandonados, hay como elefantes blancos que no han funcionado, y pues es una pena porque es un dinero gastado que al final pasaron 15, 10 años y ya no es algo que la gente pueda aprovechar. Sí, yo creo que eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que a veces los arquitectos, a veces tenemos mucha culpa en eso, o no, y por no tener como la información de qué tecnologías están a nuestro alcance, quién es el que lo va a construir, quiénes son las personas que lo van a construir, cuánto cuesta construirlo así, y pues bueno, o sea, creo que sí ha pasado, y también son lecciones de las que hemos aprendido, ¿no? Sí, pues totalmente, eso que dices, que las formas y todo eso es una forma caprichosa, pues también te involucra pues, más presupuesto, mano de obra calificada, cuando pues, o sea, entre más sencillo ponga las cosas o más sencillo pueda ejecutarse el proyecto, pues creo que gana más, ¿no? O sea, como que también, pues este tema como también de la memoria colectiva de nuevo, ¿no? Entra en juego, o sea ¿qué se va a hacer la gente de ahí? O sea, y de qué forma la puedo utilizar para que... y sí, bueno, o sea, sí para que se vea bien el proyecto, pero también para que tenga... O sea, que la gente que también lo pueda construir esté orgullosa de decir, bueno, pues es que yo me identifico con ese edificio y yo lo hice porque
se pega bien ladrillo, ¿no? Y esta región orgullosamente pega bien el ladrillo y lo utiliza bien y es parte también como de que el edificio se haga como también sustentable en cuanto a esa memoria, ¿no? De que la gente se apropie de él, de que, pues es que mira, mi tío pegó este ladrillo y pues ya como que de entrada pues ya la gente lo toma bien, ¿no? Y eso ya es muchísimo, o sea, ya para estos tiempos es muchísimo. Muy bien, entonces vamos a ir ya un poco cerrando la entrevista. Me gusta terminar siempre con unas preguntas ahí muy fáciles. Bueno, que son las más difíciles, ¿verdad? El último capítulo que hice con Iván, la más difícil para él fue ¿dónde te puede seguir la gente? Fue lo más difícil porque no manejan nada de sus redes, pero bueno. Primero vamos a empezar, a lo mejor esta sí es más complicada, pero ¿qué consejo le darían a su yo más estudiante, más de cuando está decidiendo la carrera o cuando está estudiando arquitectura? ¿Qué consejo le darían? No, pues el consejo de que todo lo que hagas es biográfico, ¿no? O sea, todo lo que hagas es un reflejo de lo que tú eres. O sea, si vas a hacer un dibujo, hazlo bien porque significa tu pensamiento, tu entendimiento de algo, qué quieres decir y de qué forma lo quieres decir, ¿no? Igual a todo, a las maquetas, todo, el poner atención en clase, como el tomar todo como con un cariño y con un amor, porque pues al final es lo que nos tiene aquí hablando los tres, ¿no? O sea, pues ese cariño y esa pasión por este oficio, ¿no? Que es la arquitectura. Sí, yo creo que esa pregunta sí es muy complicada porque, bueno, y quiero, o sea, como si, porque esto se los decimos a nuestros alumnos porque en algún momento nos vemos reflejados en ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, no fui el mejor alumno, pero yo creo que algo que no me arrepiento de todas las cosas que hice, porque también me la pasé muy bien y he sido muy feliz, pero yo creo que algo que, como la desidia, ¿no? O sea, no seas decidioso como esperar a que, pues el proyecto se va a hacer, la maqueta en algún momento se va a hacer, en algún momento puedes hacer bien las cosas, ¿no? O sea, yo creo que hay un momento en el que, y a mí me pasó, pues ya muy después, en el que tienes que tomar una determinación que te cambia la vida, en el que tocas un fondo muy potente y en el que dices, pues hay que, o sea, de aquí ya no puedo tocar más abajo, o sea, todo es para arriba, pero tiene que ver con la desidia, ¿no? O sea, sobre todo creo que creemos cuando somos estudiantes o algo que, pues bueno, al rato lo hago, o así está bien, y no, creo que hay un punto en el que eso, de punto de partida, puede cambiar muchas cosas, ¿no? El cambio simplemente de actitud, de decir es el momento de querer ser, o sea, de quitarme todo el pasado, no todo el pasado porque no es malo, pero de decir ya no puedo seguir haciendo las cosas como las estoy haciendo, sino tengo que cambiar y hacer las cosas en serio, ¿no? O sea, hay que tomarse la vida en serio, sobre todo esta carrera. Muy bien, me gustó los dos consejos. ¿Un libro que nos recomienden? ¿Puede ser de arquitectura o no? Pues, híjole, hay varios. Ahorita, no, pues sí tenemos varios, pero, híjole, pues de arquitectura, a mí uno que me ha gustado mucho es uno de Bruno Taut, el amarillo cómo proyectar una casa y habla sobre pues, estas responsabilidades, ¿no? De cómo hacer las cosas bien, de cómo poder, o sea, es un libro muy sencillo de su lectura y aprendes más de lo que, en vez de que estés pensando que va a ser como un super proyecto, sino te metes en la mente de Bruno Taut y te pone como a decir, no, pues es que la cocina tiene que ir en este lugar, en esta orientación, por ciertas cuestiones. El salón en esta cuestión, o sea, hay una responsabilidad siempre de que todo esté en su mejor posición, desde dónde vas a colocar los platos, desde la mesa, cómo tiene que ir. Pero pues yo más que un libro, creo que
como hace en un momento Valentino mencionó, creo que buscan sus pasiones y de ahí se alimenten. O sea, si les gusta el cine, pues a veces en el cine hay muchas respuestas sobre arquitectura. La música, pues hay muchas respuestas. O sea, que todo siempre sea como una línea de investigación y que siempre hagan, pues, o que vean, o que escuchen, o que coman, o que, pues, lo que les apasione, ¿no? No a todos nos apasiona lo mismo, pero creo que siguiendo lo que te apasiona, pues te tomas las cosas como más en serio. Sí, lo que platicamos, ¿no? A veces hay más arquitectura, más respuestas fuera de Sí, claro. cómo vivir. Y yo, yéndome un poco por esa línea, bueno, ha habido muchos libros de arquitectura que me han como motivado o me han causado como mucha reflexión, pero yo me iría un poquito más como por la frontera. También hay un libro que se llama El mundo como proyecto de Paul Teicher, no sé si lo pronuncie bien, pero también va mucho de eso, ¿no? Fue un diseñador total, ¿no? Gráfico, industrial, hizo muchos diseños para la marca Brown, de electrodomésticos, y él hablaba de cómo las cosas tenían que funcionar para siempre, ¿no? Y cómo tenían casi como pasar desapercibidas y como que las fueras notando de poco y que, o sea, que el primer contacto no fuera tanto por lo visual, sino por su comodidad de uso, cómo la gente se tendría que sentir como atraída por las comodidades, por todo esto, y creo que es muy, muy buen libro, te hace como entender como el sentido del diseño también como con esta responsabilidad, y creo que es muy, muy, muy buen libro. Perfecto, muy bien. Pues, ¿dónde los pueden seguir para cualquier duda, para contratarlos sobre todo? Pues, no, pues yo, ahí en Instagram tenemos el @3M Arquitectura, y también pues en nuestra página de internet, que es www.3marquitectura.com, y pues yo creo que ya son los únicos dos lugares, y aquí en la oficina. Sí, no, y pues aquí en la oficina pues siempre estamos abiertos para todos y para cualquier persona. Es algo que también nos interesa como el sentido de generar comunidad, y como que pues, que la gente siente como también como con la comodidad de venir, de platicar, pues, De compartir. de compartir. Pues sí, si tienen la oportunidad, siéntense una escapada aquí a la oficina, vale mucho la pena. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles por recibirme. De verdad, disfruté mucho la plática, la que está en la cámara y la que está tras la cámara, la que tuvimos previa para irnos conociendo. Y pues muchas gracias, les deseo que los éxitos sigan llegando, y estoy seguro que nos volveremos a encontrar en el camino. Eso te lo por seguro. Bueno, gracias. Muchas gracias.